En este video les voy a mostrar y les voy a explicar el parcial, o sea, cómo va a ser la consigna que ustedes van a tener que resolver. El parcial consiste en 3 actividades, 2 de ellas van a ser de lugares geométricos y una de sistema de ecuaciones. En la actividad 1 van a tener que trabajar en los ángulos en la circunferencia. Yo les doy una circunferencia, algunos ángulos, y en la parte A van a tener que decir qué tipo de ángulos son. El ángulo DAC, o sea, este que está marcado ahí en azul, el ángulo AFC, o sea, el que está marcado en amarillo, y el ángulo DGC, o sea, el que está marcado en violeta. No solamente van a tener que decir cómo se llaman esos ángulos, o sea, qué nombre reciben, sino también van a tener que justificar por qué reciben ese nombre. Nosotros vimos que, dependiendo de la posición de algunos ángulos en la circunferencia, tienen diferentes nombres. Bueno, los que se llaman de una determinada forma se llaman así porque cumplen tal cosa, una determinada condición. Los que reciben otro nombre, bueno, cumplen otra cosa. Todo depende de la posición que tengan en la circunferencia. Ustedes van a tener que decir qué nombre reciben esos ángulos, cada uno de esos ángulos, y también van a tener que justificar, bueno, en qué se fijan para darse cuenta que son ese tipo de ángulos, que cada uno de esos ángulos recibe determinado nombre. O sea, no solamente decir el nombre que reciben, sino también decir cómo se dan cuenta, en qué se fijan ustedes para darse cuenta qué nombre recibe cada uno de ellos. Eso tiene que ver con la definición de los diferentes ángulos que vimos. La parte B, sabiendo que AC es un segmento que es diámetro de la circunferencia, porque pasa por su centro, van a tener que decir cuánto miden esos ángulos, estos de acá. Y les sugiero que los hagan en ese orden, que se los puse en ese orden para que justamente a medida que van calculando ciertos ángulos, ya eso les sirve como dato para pasar a calcular el ángulo siguiente. Entonces, les aconsejo que empiecen por el amarillo. Después sigan por este de acá, que no se los marqué, pero es el CDA, o sea, este ángulo de acá. ¿Cuál es la amplitud de ese ángulo? El DAC, o sea, este azulcito de acá, y después el DGC, el violeta. Si lo hacen en ese orden, a medida que van calculando ciertos ángulos, ya les da un dato más para que puedan calcular el ángulo que sigue. Entonces, por eso se los puse en ese orden. Podrían hacerlo de otra forma, si quieren, pero se van a empezar a trancar. Por eso les sugiero que sigan el orden que aparece ahí. Y tienen que justificar, además, por qué hacen los cálculos que hacen. Por ejemplo, este ángulo mide tanto. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que mide eso? ¿En qué se fijan? Alguna justificación tiene que tener. Bueno, lo mismo con los demás. Y si tienen que hacer alguna operación en alguno de ellos, alguna cuenta, bueno, justifiquen por qué hacen esa cuenta. Todo está basado en propiedades. Esas propiedades las vimos cuando trabajamos ángulos en la circunferencia y vimos relaciones existen entre las diferentes amplitudes de algunos ángulos. Luego en la actividad 2 tiene que ver con construir. Tienen que trazar una recta B, o sea, trazan una recta. Van a ver 2 puntos, marcan 2 puntos en ella, uno que se llame A y uno que se llame B. No importa la distancia entre ellos ni nada, solamente una recta. Y marcan 2 puntos, un punto A y un punto B que están en la recta. Y después van a tener en la parte A encontrar el punto o los puntos C, si hay más de uno, marcan todos los que hayan, que cumplan 2 condiciones al mismo tiempo. En primer lugar, tiene que el punto o los puntos buscados tienen que estar a 1,5 centímetros de la recta AB. Para eso, para que se cumpla esa condición, van a tener que trazar un lugar geométrico. Luego, para que se cumpla la segunda condición, es que el punto o los puntos C tienen que estar a 3 centímetros del punto B. Entonces, para que se cumpla esa segunda condición, van a tener que trazar otro lugar geométrico. Luego, ustedes tienen que ver que el punto o los puntos buscados tienen que estar en los 2 lugares geométricos al mismo tiempo.
que justamente tienen que cumplir las dos condiciones simultáneamente, como dice acá. Entonces la construcción de esos lugares geométricos es de lo que se trata la parte A. Marcan cuál es el punto o los puntos C encontrados. Después la parte B tienen que escribir en lenguaje simbólico, tienen que escribir con símbolos el punto o los puntos que encontraron, bueno, cómo los encontraron. Para eso no es necesario que escriban cada uno de los pasos que hicieron. Simplemente escriben que trazaron este lugar geométrico, el de la primera condición, símbolos. Trazaron este otro lugar geométrico, el de la segunda condición, los símbolos también escritos. Después, bueno, lo que hay que considerar entre ambos lugares geométricos para poder encontrar el punto o los puntos buscados. Todo eso lo escriben con símbolos. Pero no es necesario escribir paso por paso cada una de las cosas que hacen, sino escribir directamente un lugar geométrico con símbolos, escribir el otro, y bueno, ¿y qué es lo que tienen que considerar entre ellos para poder encontrar los puntos buscados? La parte C se trata de justificar con sus palabras por qué eligieron esos lugares geométricos. O sea, ¿por qué cuando ustedes leen este ejercicio piensan en determinados lugares geométricos y no en otros? Ahí van a tener que hacer, tanto para el primer lugar geométrico que tienen que usar como para el segundo, ahí van a tener que hacer referencia a las propiedades que cumple cada uno de ellos. Sabiendo justamente esas propiedades es lo que les permite reconocer o identificar qué lugares geométricos son los que hay que trazar. Luego, en la actividad 3 tiene que ver con sistemas. La primera parte, ustedes van a tener que resolver esos sistemas. Y dependiendo de cómo les quede la resolución, lo que obtengan en cada resolución, van a tener que mencionar cuántas soluciones obtuvieron en cada uno de ellos. Hay sistemas que tienen cierta cantidad de soluciones, otros que tienen otra cantidad de soluciones. Y eso, al ir haciendo la resolución, nos vamos dando cuenta de cómo queda. Bueno, justamente a partir de cómo les queden a ustedes los cálculos, es que van a tener que mencionar el conjunto solución en cada caso y cuántos elementos hay en ese conjunto. Ahí al hacer la resolución, traten siempre de cancelar la X. Eso se los doy como sugerencia. No es que queda mal si cancelan la Y o si cancelan la Z, pero les va a ser más fácil en alguno de esos sistemas, les va a ser más fácil la resolución si cancelan la X. Entonces les doy como sugerencia que la cancelen la X en todos al empezar la resolución y ya les va a quedar más sencillo. Después, la parte B, tienen que clasificar esos sistemas. Cada sistema recibe un nombre, hay sistemas que reciben cierto nombre a partir de la cantidad de soluciones. Entonces, cuando ustedes lleguen a determinado sistema tiene cierta cantidad de soluciones, bueno, en la parte B van a tener que decir el nombre que reciben ese sistema por tener cierta cantidad de soluciones. Es simplemente mencionar cómo se llama ese tipo de sistemas a partir de la cantidad de soluciones que tuvieron. En la parte D van a tener que usar GeoGebra 3D para poder decir cómo son los planos de cada uno de esos sistemas. Ahí no van a tener que representar nada, simplemente decir con sus palabras la posición en la que quedan esos planos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes abren GeoGebra 3D, ponen en Google nomás, no tienen que descargarse nada, les aparece esto. Entonces, para que sea más fácil para ustedes y estos ejes y ese plano que aparece ahí en gris no los confunda, pueden venir a la ruedita, la opción ejes, desmarcarla, y la opción mostrar plano también. Así solamente les aparece en la pantalla los planos de las ecuaciones, que es los que a ustedes les interesa ver. Entonces van a venir, por ejemplo, si quieren representar el primer sistema, van a agarrar la primera ecuación y van a venir a la parte de entrada y van a escribir esa ecuación y le van a dar enter y va a aparecer un plano. Y así, y después van a venir a ese mismo sistema, van a agarrar la otra ecuación, van a escribirla en la entrada, le van a dar enter y les va a aparecer otro plano y así igual con la tercera. Entonces, por ejemplo, voy a inventar una
una ecuación para que vean cómo tendría que quedar. Ustedes tienen una ecuación que es de ese tipo, ahí les aparece el plano. Esto lo pueden mover para que les sea más fácil observarlo después cuando tengan los 3 planos representados. Si en algún momento le quieren cambiar de color, pueden, ya sea desde la computadora o desde el celular, pueden marcar, cliquear digamos sobre el plano y les aparece ahí como un tarrito de pintura. Y si apretan sobre él aparece como diferentes colores. Entonces pueden elegir el color que quieren y la intensidad. Y así pueden visualizarlo más fácil. De GeoGebra ya les pone los 3 planos, se los pone en celestes. Y capaz que queden los 3 de un mismo color hace que se entreveren. Capaz que es mejor pintar uno de cada color para poder observarlo más fácil. La posición que tienen. Después pueden ir moviéndolos o ir alejando para que ustedes puedan observar cuál es la posición de los 3 planos. Y una vez que observan cuál es la posición de los 3 planos para este sistema, bueno, dicen en el primer sistema la posición es tal, en el segundo posición de los planos es la otra y en el tercer sistema lo mismo. Y así estarían resolviendo la parte C de la actividad 3 y con eso queda pronto el parcial.